Ok, antes de continuar con la clase, vamos a pasar con una breve sección complementaria que no busca ser total en cuanto a tener todas las respuestas, pero sí reitero ser un complemento para completar lo que hemos estado viendo, y es a quién yo no elegiría para estar dentro de mi equipo de liderazgo. Ya vimos algunas de estas dentro de la clase, pero también vamos a complementarle con un poquito más. Ahora bien, lo primero que podemos entender es esto, ¿no? Si tú eres pastor, o estás dentro de un cargo, por así decirlo, de los cargos principales dentro de la iglesia, lo sano y lo lógico es que tú sepas a quién vas a elegir para estar junto contigo, para estar llevando las cargas estructurales como administrativas, como espirituales de la iglesia local. Es algo muy importante el tener en cuenta el decir yo no puedo llevar esta carga solo, tengo que tener a gente a mi lado. Pero seamos honestos, ahí es donde tú tienes que decir, bueno, a quién sí debería de elegir y a quién no. Entonces aquí vamos a ver 5 puntos de a quién yo no elegiría, basado obviamente esto más en una situación de experiencia dentro del contexto de la iglesia local. Si bien ahora sí que, y esto es lógico por lo que hemos visto en la clase, ya podemos saber a quién nos muestra la palabra en base a las cartas de Timoteo como de Tito para así estar apto dentro de lo que es un liderazgo de la iglesia. Vamos a ver algunas situaciones que también nos van a ayudar basadas en la experiencia laboral dentro del mismo contexto de la iglesia, como también algunas otras cosas que yo he aprendido por medio de pláticas con con algunos pastores básicamente. Entonces podemos entender esto, y el primer punto que podría comentarte, que he visto por experiencia personal, como también por medio de platicar con muchos pastores que hemos tenido esa situación algunas veces fallida con alguna persona que hemos puesto en algún cargo, es yo no pondría una persona con la que no está congeniando la visión, misión, valores centrales y creencias teológicas en un puesto de liderazgo. Yo no pondría una persona que no congenia con la visión, misión, valores centrales y creencias teológicas de la iglesia en un puesto de liderazgo. Hay que entender algo. Los líderes están para apoyar y difundir entre los congregantes, como también dentro de las personas que están en su contexto de servicio, están para difundir todas las anteriores, es decir, la visión, la misión, los valores centrales, las creencias teológicas que tiene el movimiento, denominación u otro parecido, es decir, lo que la iglesia local en esencia es. Eso es lo que también ellos van a difundir entre las personas que estén en su equipo como entre los congregantes. Pero sí hay que notar algo: cuando una persona no congenia con estos, cuando una persona no ha absorbido estos y los ha hecho parte de sí mismo y ha dicho estos no son los valores, no son las creencias teológicas de la iglesia, ni los valores centrales, ni su visión, sino mía, cuando no tiene eso, va a haber más problemas, va a haber más divisiones u otros parecidos, lejos de que haya un crecimiento en general. Entonces aquí lo sabio es decir, no debería de poner a una persona en liderazgo si no tiene esta situación bien entendida. Lo sabio es esto: si tú ves que es una persona que tiene todo lo necesario, refiriéndome a que tanto en lo espiritual como en el ánimo, como en las destrezas, puedes intentar y decirle, bueno, hombre, vamos a ver, vamos a echarle ganas para que crezcas, vamos a echarle ganas para que puedas tú absorber estas cosas. Pero si también ves que no, definitivamente no, por una u otra razón, no logra ser parte de las mismas, siempre es sabio que esa persona, lejos de decir pues voy a desistir, si tienes algún amigo de una iglesia, movimiento o denominación con las que sí pueda encajar su pensamiento, lo sabio es redirigirla entonces hacia allá, ya que entonces podríamos decir que ok, tiene fruto, ¿por qué no entonces? Tal vez simplemente este no es el lugar para que pueda dar el fruto necesario. Entonces, en cuanto al liderazgo, vamos a redirigirlo. Así, ni hay situaciones de problemas tanto en el sentido de la iglesia local a la que perteneces o diriges, como también no se pierde un buen elemento que bien puede dar fruto en otro lugar. Ahora, la siguiente situación que yo no agregaría a una persona al equipo de liderazgo, en mi caso y en el caso exactamente de varios pastores con los que he platicado, varios líderes, es que hemos visto que aquellos que no gustan de aprender no son algo bueno para añadir a nuestro equipo de liderazgo central. ¿Qué me refiero a aquellos que no gustan de aprender? Miren,
Dentro del liderazgo siempre va a haber tiempos buenos. ¿En qué sentido? Va a haber tiempos para relajarnos, para platicar, para convivir de manera totalmente relajada. Lo cual es algo bueno, definitivamente es algo bueno, es algo bastante agradable, es algo muy bíblico inclusive. La palabra de Dios nos muestra que en armonía es cuando mejor está la iglesia, que en armonía es cuando mejor están los hermanos conviviendo. No hay nada mejor que esto, parafraseando obviamente lo que viene en la Biblia. Entonces eso es algo bueno. Pero hay personas que gustan exactamente nada más de esa parte y no gustan de la parte de aprender. A todos nos gusta convivir con comida, a todos nos gusta convivir con juegos, pero seamos honestos, eso no es lo único que como líderes podemos hacer. Es decir, la convivencia nos unifica, la convivencia nos llama también a tener esa unidad necesaria para dirigir la iglesia de una manera correcta, pero tenemos también que desarrollarnos, tenemos también que aprender, tenemos que pasar tiempo con aquellos que están por arriba de nosotros, con el fin de que estos puedan dar instrucción teórica y práctica a nuestra vida. Cuando encuentras una persona que goza de la convivencia, pero no goza del aprendizaje, entonces no necesariamente es una persona sana para que esté en un tiempo de liderazgo. ¿Por qué? Porque al final del día eso mismo ella va a tener que hacer con la gente que esté debajo de ellas, es decir, darles información teórica y práctica con el fin de que esto lleve a una funcionalidad correcta tanto en lo natural como en lo espiritual a la iglesia. Y si una persona no goza de esos tiempos, no goza de tener esos tiempos de aprendizaje, la realidad es que se tiene que replantear uno si es la persona correcta o indicada para poner en el liderazgo o para que siga dentro del mismo. Aunque yo te voy a ser honesto, esto es algo que sí tendrías que checar con anterioridad antes de hacer que una persona avance a ser líder. Reitero, una persona que está en liderazgo, como ya te lo he dicho en clases anteriores, es alguien también que goza de estar aprendiendo, que goza de ser alguien que está de manera continua sabiendo y sabiendo y sabiendo más y más y más. Ahora, también podemos incluir que no gusta de aprender. ¿En qué sentido? Hay personas que dicen, es que eso yo ya lo sé, es que yo eso yo ya lo comprendo, es que eso ya básicamente como que yo necesito, y hay una palabra que necesariamente yo no entiendo muchas veces, dicen, yo necesito algo más fresco, algo nuevo, y dices, hombre, relajado, que no eres no eres Charles Spurgeon, ni tampoco eres Lutero. Poco a poco. La soberbia tampoco es un buen indicio de alguien que tiene un corazón para aprender de manera indicada. La realidad es que todos siempre podemos aprender algo de aquellos que están arriba de nosotros, siempre, así sea una lección que ya hemos escuchado con anterioridad. La realidad es que el verdadero aprendiz con un corazón correcto es aquel que absorbe en todo momento y en todo lugar, aquel que puede sacar algo nuevo de aquello que ya ha escuchado. Y un pésimo aprendiz es aquel que más bien también cree ya saberlo todo, o aquel que ya tiene cierta información y no ha entendido que el tenerla no por eso ya hace que ésta sea inútil. Al contrario, aprecia, y vuelvo a reiterar, aprecia el aprendizaje de manera continua. Lo siguiente que yo diría es que no es bueno tener a una persona que no gusta de ser corregida. ¿Quién es una persona que yo elegiría para estar dentro de un contexto de liderazgo, para estar dentro de un contexto de aquellos que van a estar en tu círculo central? A una persona que no gusta de ser corregida. Mira, todos dentro de la figura de los líderes siempre nos gusta verlo, sea papá, sea mamá, sea pastor, sea anciano, sea líder general de ministerio, todos nos gusta el líder buena onda. ¿En qué sentido? Todos nos gusta un líder que sonríe, todos nos gusta un líder que aplaude, un líder que da palmadas en la espalda, reafirmando así lo que hemos hecho. Todos nos gusta ese tipo de líder. Y a quien no, seamos honestos, a quien no le gusta ese papá o esa mamá o ese pastor que está siempre con una sonrisa. Pero la realidad es que volvemos al caso, como en el anterior, no se trata la vida del creyente y en este caso la vida del liderazgo, no se trata solamente de recibir aplausos. De aplausos no se construye nadie, de aplausos no se construye carácter, de aplausos no se construye al final del día santidad en nuestras vidas. Mira, todos necesitamos ser corregidos y eso es una ley básicamente que en la Biblia vamos a poder ver en todos los sentidos y formas. Hay gente que se la trata de zafar diciendo mi autoridad es solamente Dios, y eso más bien se usa con el fin de justificar
que así vas a poder quedarte tú con tus errores, no tener que reflexionarlos, no tener que corregirlos y simplemente decir yo estoy bien, lo cual habla de una persona que claramente su carácter no es el indicado. Entonces, en el caso del liderazgo, tenemos que entender algo. Dios ha puesto en nuestra vida general a personas que estén arriba de nosotros con el fin de que éstas puedan redireccionarnos hacia los lugares indicados, que puedan redireccionarnos con el fin de que entonces podamos ofrecer no solamente un buen servicio en lo foráneo, sino también un buen servicio que esté correcto en lo foráneo, pero que ese correcto nazca de nuestro interior, de un interior que realmente está rendido a Dios. Entonces, ahí es donde volvemos al caso. Una persona que no gusta de ser corregida no es una persona que conviene en el área del liderazgo. ¿Por qué no conviene? Porque mira, no va a estar correctamente delante de Dios cuando sea necesario. Ahora sí que y esto es algo que hay que entender, todos en algún momento necesitamos de corrección y cuando digo todos es todos. Y si no gustamos de la corrección definitivamente no vamos a estar bien ni aptos para llevar nuestros ministerios, nuestras áreas de servicio, aquello para lo que hemos sido comisionados. ¿Por qué? Porque reitero, tal vez estemos haciendo bien las cosas, hablando en lo práctico, pero si esto no surge con una combinación idónea, que es que surja desde lo interno que está correcto, desde lo interno que está fluyendo bien, desde una vida que realmente está rendida a Dios, no va a fluir todo bien. Además de que, volvemos al caso, al final del día hay que entender esto. Eso también lo van a tener que replicar en algún momento en las personas que estén en su área, que estén en su ministerio. Y si ellos mismos no son aptos para ser corregidos, el día de mañana que les toque corregir a alguien, va a haber de a dos. O simplemente lo va a dejar pasar porque no considera la corrección algo útil o bueno, o va a corregir de una manera totalmente errónea y equivocada. Entonces volvemos al caso, eso solamente va a traer caos a mediano o largo plazo, o inclusive a corto plazo, nunca se sabe. Una persona que también, una persona a la que yo no pondría en liderazgo, por lo que hemos visto varios siervos dentro de las pláticas, pues es que no pondríamos una persona que ha sido fiel en lo poco y que antes desea más bien lo mucho. Mira, hay personas que llegan a la iglesia local diciendo yo quiero ser básicamente ya la voz principal de la alabanza, o quiero ser el líder de la alabanza, o quiero ser el líder de ujieres, o quiero ser el líder de oración. Literalmente llegan con unas aspiraciones de yo quiero esto y punto. Mira, tenemos que entender esto de manera clara. Si no has sido fiel en lo poco, Dios no tiene por qué ponerte en lo mucho. Y esto también lo podemos expandir hacia la situación de que no tiene entonces por qué tu pastor ponerte en una posición de ese tipo, porque al final del día te vas a acabar destruyendo. Mira, muchas personas dicen yo voy a hacer hasta que esté en esta posición, yo voy a lograr hasta que esté en esta posición, yo se va a ver una diferencia hasta que esté en este punto, y la realidad es que no. Dios no te va a llevar a un punto alto porque al final del día Dios te ama. Y como Él te ama, sabe que te vas a acabar destruyendo. Mira, muchos piensan que un ministerio es glamour. Muchos piensan que un ministerio es como que, ay, no inventes, pues ya que me llamen líder de tal o líder de tal. Y la realidad es que, mira, hay cosas muy bonitas en el ministerio, yo no te voy a decir que no, tampoco te lo voy a negar. Hay personas que te van a querer, hay personas que te van a amar, va a haber de repente cosas bonitas. El ministerio es bonito en ese sentido, tiene muchos momentos muy bonitos, pero siendo muy crudo en algo, me atrevo a decir que más van a ser los momentos de presión, más van a ser los momentos complicados, que si tú realmente no estás preparado por medio de empezar desde abajo, vas a acabar siendo destruido, tanto internamente como externamente. Así que mira, ¿a quién no debes de poner definitivamente en un puesto de liderazgo? A aquel que no entienda que iniciar desde abajo es un regalo, no es necesariamente una denigración, porque hay personas que también dicen, no, es que es denigrante, a mí no me ponen en esto, o nada más ponen a ciertas personas en este lugar, y por qué a mí no. Mira, ten por seguridad algo. No pasa siempre, lamentablemente, si hay personas que quizás ponen a personas de manera apresurada, pero no es necesariamente la regla. Mira, donde tú veas a una persona que ya está en un puesto en la iglesia local,
yo ni siquiera me gusta usar la palabra importante, porque delante de Dios, siendo honestos, todos somos siervos y todos somos iguales, pero refiriéndome quizás importante a decir, bueno, ok, ya está en una posición diferente dentro del área ministerial a la que yo estoy, ten por seguro que esa persona ya pasó por muchísimas cosas para llegar ahí, su carácter ya fue moldeado, sus habilidades ya fueron también moldeadas, su manera de resolver problemas también ya fue moldeada. Por delante también hay muchas pruebas superadas, muchos desiertos superados. Reitero, ya es una persona que no va a ser destruida por lo que hay ahí. ¿Por qué te digo destruido? Mira, el enemigo, hay que entender algo. Eh, Satanás no es una broma. Yo veo que hoy en día muchas personas no hablan literalmente casi de Satanás. ¿Por qué? Pues no sé. Lamentablemente vivimos en una época donde parece ser que ser cool es no hablar de Satanás o hacer creer a la gente que este no existe, cuando la realidad es que la Biblia nos menciona que él está como león rugiente. Un puesto en la iglesia local incluye no solamente la parte bonita, la parte que todos ven, incluye peleas, incluye luchas, incluye tener a Satanás diciendo, ah, mira, esta persona está levantándose. Y esta persona, como está levantándose, está haciendo que más personas sean atraídas hacia el Evangelio, que más personas sean desarrolladas en el Evangelio. Eso no me gusta, voy a intentar tirarla, voy a intentar destruirla. Yo reitero, no es sabio, me atrevo a decir, es un regalo el que iniciemos desde abajo, porque eso nos forja, eso nos hace crecer para bien. Caso contrario, aquellos que, si tú te das cuenta, y eso tú nótalo, cuando una persona es puesta de manera adelantada en un lugar que no era el correcto para el momento y contexto en el que se encuentra, es muy probable que acabe más frustrada, enojada y decepcionada de lo que realmente avanzando. Y volvemos al caso, aquí se trata de pensar y ser claro en algo. Tú que vas a elegir a las personas tienes que entender algo, a quién pones para estar encima de otros. No solamente se trata de esa persona, se trata de aquellos también que están debajo de. Una manera de que las personas sean sanas, hablando de aquellos que están abajo de un encargado o líder ministerial, una manera sana en que ellos se encuentren es que pongas una persona que genuinamente va a soportar la carga en la que se está poniendo. Y no la va a soportar si esta persona definitivamente no ha pasado por la fidelidad de estar en lo poco para ser puesta en lo mucho. Te reitero, aún tú si me estás escuchando y dices, es que yo ya quiero avanzar, yo ya quiero estar en esto, yo ya quisiera estar en una situación y posición diferente a la que estoy, te digo algo, mira, yo me atrevo a decir esto. Si pudiese regresar 20 veces en el tiempo y me dijeran, oye, ¿qué es lo que quieres hacer? Y ya teniendo esta, si tú quieres, quizás lo que yo en el sentido de experiencia ministerial, en el sentido de experiencia de aprendizaje de la palabra, moldeado de mi carácter, pensamientos, cabeza, palabras, etcétera, etcétera, todo lo que hemos discutido a lo largo de las clases, si yo pudiese regresar 20 veces a una edad en la que estaba iniciando con eso, yo diría primero, no me pongan en un puesto de liderazgo, prefiero pasar nuevamente por lo de iniciar en lo poco para ser puesto en lo mucho. Y de hecho, la gran mayoría de pastores van a decir, sí, en efecto, preferiría pasar por eso. Empezar en lo poco, ir avanzando de manera correcta, ir avanzando a la manera de Dios. Y ahí sí ya ser puesto que en lo mucho. Aquel que es puesto en lo mucho sin antes haber experimentado lo poco, probablemente está destinado a que el enemigo lo acabe de una manera muy, muy gacha. Y cuando digo gacha es fea, o sea, algo bastante malo. Y es malo porque, mira, muchas personas caen. Y te voy a poner un ejemplo, mira. Yo hace tiempo, con un amigo pastor, yo noté que una persona que había llegado a su iglesia, la puso de manera extremadamente rápida en un puesto como era el de encargado de los jóvenes. Esta persona era nueva, no tenía ni siquiera medio año de haber sido conversa en el Evangelio. Sabemos perfectamente, y como te decía, en Tito y Timoteo tenemos muchas maneras de saber a quién sí y a quién no. Y esta persona puso exactamente, sin antes experimentar el poco, lo puso en lo mucho, puso a los jóvenes al frente de esta persona. Pues acabó de una manera muy mala. No te voy a entrar en detalles, ni mucho menos, pero acabó de una manera muy mala. Esta persona, pues, te voy a ser honesto, o sea, no sabría decirte dónde está o dónde no está,
Pero lo que yo sí sé es que esta persona pues definitivamente pasó por una carga que ni siquiera me la tiene que decir ella como para saber que por cómo acabó al menos, sí sé que pues el enemigo dio una zarandeada, diríamos, bastante fuerte. Entonces, mira, hay que ser sabios. Tanto tú que estás aspirando, como tú que estás poniendo personas o que estás para ponerlas, sé sabio. Pon una persona que sea primero fiel en lo poco para que luego esté en lo mucho, porque es un regalo, es una prevención y al final del día es una gran escuela para que cuando esté en lo mucho verdaderamente puedas decir: Dios, te doy gracias porque esta persona va a estar firme, va a ser la idónea, no perfecta, porque perfecta definitivamente no existe esa persona ni ese líder, pero sí va a ser una persona idónea para llevar esta carga sin que el enemigo sea verdaderamente alguien que pueda infundir pelea más allá de lo que realmente puede. Ahora bien, lo siguiente es esto: no elijas a alguien que es falto de sabiduría con la información personal. No elijas a alguien que es falto de sabiduría con la información personal. Este es el último consejo que yo te voy a dar para acabar estas respuestas complementarias sobre a quién elegiría y pondría en un puesto de liderazgo. Hay muchísimas más. De hecho, pues estaré viendo, de hecho, si más adelante en las siguientes clases esté dando algunos consejos de este tipo que yo te voy a decir algo con mucha humildad. Algunos no son todos, lo que te decía, no son todos, hay muchísimos más. Tampoco es una sabiduría total, al contrario, se han hecho a base de simplemente la humildad de lo que te decía, de la experiencia ministerial, como también de preguntar a otros compañeros pastores. Y simplemente eso, en medio de las pláticas es donde vamos desenmarañando y compartiendo estas experiencias que nos han llevado a tener una retroalimentación sana de qué funciona y qué no cuando estamos viendo a quién poner en un puesto de liderazgo. Y mira, esta sí es bien importante. Cuando alguien llega a un puesto de liderazgo, cuando alguien llega a un puesto alto en el contexto de la iglesia local, la realidad es que va a recibir noticias, consejerías o situaciones complejas de la vida de las personas. La realidad es que cuando alguien ve a un encargado dentro de la iglesia de un área, ve entonces a una persona que ¿qué? Dice: ah, bueno, pues es alguien que claramente puedo acercarme y puedo pedirle un consejo. Y dentro de ese consejo hay historias, dentro de ese consejo hay vivencias, dentro de ese consejo hay intimidades, dentro de ese consejo hay situaciones que esa persona está sacando a luz porque tiene confianza. Hay que entender eso, la gente tiene confianza. Te voy a decir algo, hay gente que antes de contar intimidades a sus líderes eclesiales, no se las ha contado a nadie, se las ha guardado. El que las comparte y las exponga tiene que hablar de que verdaderamente entonces son un regalo a la vida de quien las está escuchando. Pero lamentablemente, si esta persona no es una persona que tenga sabiduría en cuanto a la recepción de información personal, puede ser algo que destruya para mal las cosas. Mira, la información que recibe un líder es para discutirse solamente con otros líderes que van a usar la misma información con el fin de ¿qué? De que esto se resuelva, de que la persona salga de donde está y pueda avanzar hacia el propósito que Dios tiene preparado para la misma. No es para que se difunda, ni dentro de nuestra familia, ni dentro de nuestro círculo de amigos, ni dentro de las personas de la iglesia, ni dentro de aquellos sobre los que estamos, sobre las personas que están sirviendo junto con nosotros. La información es, una, para orarla; dos, para compartirla con las personas pertinentes, o sea, con las personas pertinentes, refiriéndome a mí, por ejemplo. Ustedes saben que yo no soy pastor principal. ¿Con quién compartiría información que me llega de una persona? Una información que me pidió consejo. Pues nada más la compartiría con mi pastor principal, con aquella persona que Dios ha delegado para estar arriba de, como aquellos líderes que yo sé que tienen una sabiduría comprobada en ese sentido. ¿Para qué? Para que podamos buscar una solución, podamos orar, podamos simplemente decir: Señor, no permitamos que el enemigo haga que esta persona, con la información que me compartió, siga siendo parte de su vida, vaya. Todo lo contrario, permite a cada uno de nosotros tener sabiduría para resolver esta situación, como también tener sabiduría para que esto no salga
literalmente de ninguno de nosotros. Mira, la discreción es algo importante. Tú cuando vas a elegir a un líder, tú cuando vas a poner a alguien en un puesto de liderazgo, te tienes que poner y plantear esta situación. Sí sería muy enfático, no una, sino muchas veces de decir, esta persona ha demostrado que no es alguien que así como le llega información es fácil que salga de sus labios para con otra persona. Esta persona tiene sabiduría y entendimiento de a quién debe de compartirle la información. Porque mira, también hay muchas veces que las personas, no tienen ese discernimiento de a quién sí y a quién no. Hay personas que dicen, no, pues es que tal vez lo voy a poner en oración junto con tal persona. Y dices, bueno, pero hubiera sido más sabio que pusieras esa información al lado de para orar con esta persona antes que con aquella que elegiste. Aún en ese sentido, es bueno y es sabio el tener sabiduría en esa área. Entonces, básicamente esos son los 5 consejos que yo te daría sobre a quiénes o qué me plantearía al momento de elegir a alguien en un puesto de liderazgo. No es una lista total. Ya veremos más adelante si vamos agregando otras cosas. Ya te he dado de hecho muchos consejos en ese sentido en clases pasadas sobre este tema. Quise complementar todavía un poco más porque la realidad es que es un tema muy extenso, un tema en el que tenemos que tener mucha sabiduría y que lejos de dejar de estudiarlo, al contrario, siempre es un tema muy importante. Así que vamos a seguir hacia adelante y nos vemos en la siguiente clase.